Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al episodio 3 del podcast Disidencia Canuta. Hoy día con un nuevo invitado, David Cerda, un querido amigo que lo conocí creo que también hace unos 10 años en época de campamento de la iglesia. Hoy día estoy en su casa y vamos a hablar sobre su experiencia dentro de la iglesia y la fe, en particular la fe evangélica acá en Chile. Bienvenido, David. Gracias, Lorenzo. Hola a todos los que están escuchando también. Qué bueno que aceptaste participar, una alegría muy grande. Y bueno, primero que todo, preséntate, cuéntanos cuál fue tu nexo con la iglesia participando. Básicamente una introducción. Bueno, yo participé en la iglesia desde que era muy pequeño. Mi mamá viene de una iglesia bautista. Entonces desde pequeño a mis 3 hermanos nos llevó a la iglesia, no necesariamente esa, sino que en general, ¿ya? Entonces yo tengo recuerdo desde los 5 años incluso de ir a iglesias, de escuchar prédicas, de participar en escuelas dominicales, etc. Ya después con el tiempo mi mamá dejó de ir a la iglesia por temas personales o trabajo, etc. Y con mis 3 hermanos seguimos yendo a una iglesia en particular, ya que es donde que yo diría que es la iglesia principal de mi vida, porque no he ido a otras, pero de forma esporádica. Me refiero a esa iglesia es donde yo serví, donde trabajé, donde aprendí sobre el cristianismo, sobre la fe y donde me desarrollé principalmente. Y donde nos conocimos. Sí, nos conocimos en un campamento, creo que fue el último al que fue, de hecho, que hacía esta iglesia, y ahí nos conocimos. Sí, también fue mi último. Sí. Otra cosa en común. Sí, y bueno, lo interesante que fue fortuito igual. Me refiero, en ese campamento no era alguien a quien esperaba conocer. De hecho, yo en ese campamento ya estaba como saliéndome. Y en realidad conocer a Lorenzo fue como igual. Fue una suerte y también fue una bendición en ese momento. Sí, yo digo lo mismo, muchas gracias igual. Sí, pues ha sido bonito igual mantener la comunicación después de tantos años. Yo sé que ha sido como de repente con pausas, pero muy enriquecedor para mí. Sí. Mira, entonces volviendo un poco a mi introducción, yo serví en esa iglesia, digamos activamente, porque voy desde muy chico, pero activamente de yo servir, de estar presente, muy presente. Yo diría que desde los 15, 16 años hasta los 27 por ahí. Wow. Diría yo, si no recuerdo mal, cuando dejé de asistir, ¿ya? Así que ese es mi todo el tiempo que estuve ahí sirviendo y involucrándome en la iglesia. Sí, pues largo tiempo. En ese tiempo que participaste, ¿hay algún recuerdo que se te venga espontáneamente a la cabeza cuando piensas en esos años? De hecho, ahora que me acordé de algo, siempre, no sé si me traumaron o algo así, pero me acuerdo en la escuela dominical, pero esto ya, me refiero, esto es como no tiene nada que ver ni con la iglesia necesariamente, tiene más que ver con personas. La persona que estaba en ese tiempo enseñándonos, o la que llevaba a mi grupo de edad de ese momento, nos pasó una película que se llama como Ladrón en la Noche, algo así. Okay. Que es una película sobre el rapto, sobre el apocalipsis. Ya. En realidad una película para mostrar a niños, pero bueno. Típico que sea cuando hablan del apocalipsis, que dicen, ay, es que todo Jesús nos va a llevar a todos antes, y eso le encanta mostrárselo a los niños. Sí, no, pero la película era como que la gente desaparece y los que quedan, como que algunos los empiezan a matar, como que... no sé, la película no es para niños, pero no sé por qué se me vino ese recuerdo. Pero en realidad son muchos recuerdos y momentos. Mira,
en general tengo buenos recuerdos de la iglesia, ya así como grupo humano, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo involucré más en la iglesia en un momento que yo estaba muy solo, no tenía muchos círculos de amigos, de hecho no tenía ninguno. Entonces la iglesia sí ofreció ese refugio y comunidad. Entonces, desde ese sentido, tengo muy buenos recuerdos, pero bueno, con el tiempo se empezaron a crear diferencias en mí que terminaron siendo irreconciliables con la iglesia. Sí, sí, eso igual cuando uno se va hay una ruptura social también que uno la lamenta. Bueno, en mi caso la lamenté un tiempo. Sí, bueno, ahí para terminar con mi introducción, porque después podemos profundizar al respecto, yo soy gay, que fue uno de los motivos por los que tuve esta ruptura con la iglesia. De hecho ahora estoy casado con mi esposo, estamos casados hace poco pero felices, así que... Y muchas felicidades. Gracias. Así que yo diría que esa es parte de mi introducción. Y entonces tú cuentas, esa fue una de las principales razones, o una razón fuerte quizás por la que te fuiste, ¿no? No, la principal. La principal. Sí, no hay otra. Ya. Porque en realidad, salvo que tú decidas o cambies tus creencias, así como que ya no creo en Dios, en Jesús, sino que ahora creo en el budismo, o te cambies de religión, o sea, agnóstico, ateo, etcétera. Como que no hay muchas otras razones para salir de la iglesia, salvo que no pasa algo muy grave, me refiero. Claro. Si está todo normal, no hay muchas otras razones, porque en realidad la iglesia también te empuja a irte, indirectamente. Sí. ¿Crees tú que si la iglesia, la comunidad hubiese sido tolerante o hubiese interpretado la fe de una manera que incluyera los casos de homosexualidad o de disidencias sexuales, habría sido más lento o más tardío irte? No, es que yo creo que no me hubiera ido. Ya. Incluso solo de seguir yendo por inercia, no me hubiera quedado ahí. Ya. Porque yo ya estaba, como lo hice toda mi vida, estaba acostumbrado como a la rutina, a ir un domingo o quizá otro día en la semana para algo extra. Entonces eso ya era muy parte de mi vida. Entonces si la iglesia hubiera tenido un espacio, hubiera sido un lugar seguro siendo homosexual, no hubiera encontrado quizá otra razón para no estar ahí. Mira, interesante. Es Sí. muy interesante. Y a ver, siguiendo en esa línea, cuando tú te fuiste, ¿sientes que tu fe se cambió todo al tiro o la has mantenido así como la misma hasta ahora? ¿O en general la fe ha sido un tema presente en estos años fuera de la iglesia? Mira, la verdad es que creo que ha cambiado. Y ha cambiado porque mucho de mi fe circulaba alrededor de mi sexualidad. En el sentido de que yo desde muy chico me condenaba a mí mismo por ser gay. Entonces, mi fe se afirmaba en cierto sentido en esa lucha. Entonces, cuando ya no tuve esa lucha en mí, porque decidí soltar y vivir de una manera que a mí me hiciera feliz, ese pilar en el que estaba mi fe también se vino abajo. Entonces quedó algo, pero no era lo mismo que antes. Y este tiempo, en verdad, desde que ya no... Bueno, en realidad diría que los últimos 2 años durante la pandemia, me ayudó ese tiempo a reordenar mis pensamientos y también evaluar qué tanto de lo que creía estaba bien o estaba mal o me hacía sentido realmente. Wow. Porque cuando quité el factor sexualidad del medio, porque en realidad es como difícil no sacarlo del medio, porque quizás para la mayoría de personas hetero no es tema porque la sociedad no te juzga por ser hetero, pero
la sociedad sí te juzga mucho por ser gay, al menos en mi tiempo. Piensa que no era solo que a la iglesia no le gusten los gays, Sí. sino que al menos cuando yo en el básico, en la media, a la sociedad en sí no le gustaba lo gay. Es muy típico en el curso al que es ligeramente amanerado de alguna forma, y que no se haga convencional o Sí. se le excluya o se le haga bullying de distintos niveles. Entonces, la sociedad es un problema, la iglesia es un problema, tu familia puede ser un problema. Por ejemplo, mira, en mi caso, no es que mis papás tuvieran constantemente discursos de odio o algo así, ¿ya? Pero al venir, por ejemplo, mi mamá de un contexto cristiano, como que yo automáticamente pensaba que las cosas que enseñaba la iglesia iban a estar en línea con las que mi mamá pensaba. Claro. Entonces, como que uno podía inferir que ya, como es cristiana, tampoco va a estar de acuerdo con esto. Entonces, mi fe sí ha cambiado mucho desde el tiempo que estuve en la iglesia hasta ahora. Sí, eso muestra el grado de absoluto que tiene muchas veces la comunidad de no permitir esas diferencias personales con la fe, creo yo. O sea, tú dices que, bueno, yo no sé muy bien cómo será la postura de tu mami, pero que uno asume eso porque la iglesia lo da por sentado, ¿no? La iglesia, la comunidad que uno está, da por sentado que, bueno, si el pastor dice así va a ser, todos nosotros estamos más o menos de acuerdo, ¿o no? O sea, ¿cómo lo ves tú? No, sí, yo creo que va por ahí porque, o sea, la iglesia, pero yo no diría que es un tema de pastores, Ya. sino que ya está arraigado en el mismo centro de la iglesia. Ya. Porque a pesar de que no somos como la católica que se rige de una jerarquía hacia arriba, Uh-huh. que la rige, igual hay tendencias que se repiten de iglesia evangélica sin tener esta jerarquía. Sí. Y una de estas viene por cómo percibimos, por ejemplo, temas como la sexualidad o el rol de la mujer, o etc. Entonces, siento que por distintas razones ya está arraigado en la cultura chilena, evangélica chilena. Sí. Y también encuentro interesante que la pandemia haya sido una buena oportunidad para ti, para reflexionar sobre tu fe. Sí, porque me alejó a la fuerza. Me alejó a la fuerza de tener que estar ahí. Y en ese sentido pude pensar más en este nuevo yo que estaba intentando crear. Qué bonito. Sí, yo en ese tiempo, lo que pasa es que, bueno, partió desde antes. De hecho, el año que te conocí, Uh-huh. ahí como que yo diría que ese es el año que cambió más mi vida, porque yo decidí como soltar todo. Ya. O sea, mandar a la iglesia a chucha, arriesgarme a salir con gente, con hombres me refiero, porque no lo hacía por mi batalla interior, no estaba como anulado esa parte de mi vida. Me refiero, yo la tenía totalmente anulada. Y ese año, que fue el 2015, que ya hace 10 años. Hace 10 años. Sí. Yo decidí soltar todo eso y enfocarme en cosas que me hacían feliz, en vivir mi sexualidad de forma más tranquila. Igual fue, ahí empezó mi primera batalla con la iglesia, porque yo igual fui honesto con el pastor en ese sentido y le empecé a contar sobre estas cosas. Yo antes no le contaba esas cosas. Ya, entonces le empecé a contar sobre esas cosas y eso claramente generó distancia, porque de las cosas que yo hacía en la iglesia yo estaba muy involucrado en la iglesia. Sí, sí. Cosas no de ir solo una vez los domingos. Mm. Yo a veces iba 4 veces a la semana, 3 veces a la semana. Participaba mucho en el grupo de jóvenes. Estaba muy involucrado en liderazgo del grupo de jóvenes también en ese tiempo. Y bueno, decirle al pastor lo que yo estaba viviendo,
significó que me saliera de la mayoría de las cosas que estaba haciendo. Sí. O sea, más que me salió que él me apartara de la mayoría de las cosas que estaba haciendo. Como que me dejó haciendo solo una que en realidad no la que no involucraba mucho relacionarme con gente en realidad. Como que bajo la excusa de que tengo que trabajar en mí primero antes de seguir con todas estas cosas, que igual yo acepté sin mucha oposición porque igual me servía. Me servía tomar esa distancia, pero igual se sintió feo que me apartara así como si fuera una enfermedad, porque así te empiezan a tratar, como si estuvieras contaminado y quisieran librar a los demás de mi contaminación, porque por algún motivo también piensan, y lo digo en general porque me siento con la libertad, que estas son cosas que se pegan, ¿no? Así como que Sí. te sacan la analogía de las manzanas podridas y te hacen sentir esto de que lo tuyo es contagioso. Sí. Como que vaya a volver gay a los demás porque tú lo dices abiertamente o porque estás involucrado con otra gente y eres gay, no sé. Es ridículo, pero bueno, así funcionan ellos. Y eso es un poco de lo que me tocó vivir y como te decía, igual me vino bien para empezar a alejarme y ver las cosas quizás más tranquilo, porque en realidad la iglesia tenía una carga muy grande sobre mí. Que no diría que, por ejemplo, es una carga que yo encontrara leyendo la Biblia. Me refiero, cuando yo leía la Biblia, estas cosas no parecían tan terribles, pero cuando llegaban al ecosistema de la iglesia, como cuando se fusionaban con el ecosistema de la iglesia, ya eran cosas ya era algo muy terrible, muy condenable, y un estilo de vida por el que Dios te odia, y que hay muchas iglesias que todavía, y que van a seguir haciendo, que van a seguir transmitiendo este discurso. Sí, totalmente. Y van a seguir dañando de a poquito a personas que estuvieron en nuestra misma situación, ¿no? Creo que poder... Bueno, hace poco alguien me dijo de su experiencia, no dentro de la iglesia, pero que en su familia él haber asumido su homosexualidad y abiertamente le pudo permitir después que otra persona lo pudiera haber hecho. Quizás también esto pueda contribuir a que otras personas que escuchen puedan atreverse antes a ser, ¿cómo se dice?, consistentes consigo mismo, no tener que llevarse por esta presión de la iglesia. Sí, o sea, aunque sea una herejía, en realidad, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, o si te gusta cualquier cosa que no sea la heteronorma, no perdáis tiempo, en realidad. Sal de ahí. Me refiero, y ni siquiera porque la fe esté mal o algo así, sino que porque tú necesitas ese espacio para conocerte a ti mismo, y siento que la iglesia no es un lugar seguro para hacer. Sí, pienso. Entonces, sí. Aún aunque tú quieras mantener tu fe, tomarte ese espacio para primero conocerte a ti mismo y no juzgarte a ti mismo es más importante. Sí. Porque la iglesia va a seguir ahí si es que tú quieres volver. Pero ese tiempo no se recupera. Oye, y a pesar de todo esto y de lo duro que debe haber sido pasar por lo que relatas por tantos años también, ¿pensaste en volver o en cambiarte de iglesia, cambiarte quizás de religión, de grupo religioso? No, mira, cambiarme de religión no creo. Pero cambiarme de iglesia... Mira, yo en este momento no estoy pensando en el corto, mediano o largo plazo estar involucrado en una iglesia. Primero porque no sé si hay una iglesia donde yo pueda entrar con mi esposo y sentirme seguro. Y porque, no sé si ya me quemé por todo lo que viví en la iglesia o no sé, pero siento que no estaría tan disponible en este momento para asistir a alguna iglesia. Ya. ¿Pero has visitado de repente alguna? ¿O No. te has vuelto a encontrar? No, ya. Es que mira, dentro de todo, la iglesia donde yo asistía, por ejemplo, para personas heterosexuales con problemas, entre comillas, normales, es una iglesia súper buena. Me refiero porque sí te brinda esta compañía, o si puedes lograr
generar grupos cercanos, etc. Pero bueno, para mi caso no es suficiente y no sé si algo mejor que eso, me refiero, no creo que haya algo mejor que eso. No porque diga que esa iglesia es lo máximo, pero me refiero, ya sé lo que me puede ofrecer una iglesia de ese tamaño o de iglesias que suelen haber aquí en Santiago. Sí. Y no creo que esté actualmente dispuesto a asistir a alguna. Ya. No. Ya, sí comprendo. Wow. Oye, David, y tú dijiste que igual tenías hartos recuerdos bonitos, igual fue un tiempo bonito allá. ¿Hay alguno en particular que destaques? ¿Hay algún otro que destaques con más dolor, o con rabia, que tú dices como esto no debió haber pasado? Uf. Sí, mira, de todo. O sea, quizás los más tristes están al final. Sí. ¿Ya? Al principio, bueno, que te decía hace poco, el tema de la compañía, de tener un grupo al que pertenecer, y que te ayuda a descubrir tu fe, algo súper positivo. Recuerdo con cariño, por ejemplo, los campamentos, que en general la pasaba bien, en un buen tiempo para distraerme, incluso más allá de la fe, sino por el lugar. Uh-huh. La fe también me ayudó a moldear mi carácter y mi forma de ser, y se me aportó varias cosas positivas. Entonces sí fueron buenas enseñanzas. Y bueno, y lo paradójico es que una de las cosas que más me llevo como un trago amargo de la iglesia es justamente eso, pues que ya esa comunidad que hay ya como que te la quitan. Sí, me refiero como que en el momento que ya no encajé en su caja, como que esa comunidad ya no estaba para mí. Sí. Entonces justamente eso que me gustaba tanto también se convirtió en lo que más daño me hizo. Bueno, igual no sé si es por el tamaño, pero esta iglesia sí es bueno para dejar que la gente se vaya, ¿no? Ya. Pero nadie te va, o muy poca gente te va a salir a perseguir porque te fuiste. Ya. Bueno, más sería que Sí. están, no sé, no lo van a decir, pero igual están felices de no tenerte cerca porque eres un cacho. Sí, comprendo. Entonces eso, recuerdos negativos, mira, en una ocasión cuando yo estaba haciendo toda esta transición de contar al pastor que me gustan los hombros, etcétera, me ofreció muy raro, me ofreció una especie de curso Ya. que impartía otra iglesia que era para gente como yo. Ajá. Yo le dije que no inmediatamente porque Sonaba como terapia de conversión. eso, sonaba un poco parecido, pero o sea, sonaba, y él quería muy insistentemente que yo participara. El punto casi que me dijo que algo así como que si tú sabes que rechazando esto también estás mostrando como tus intenciones de no querer seguir participando, no querer seguir trabajando en lo que Dios quiere para ti, como que ahí viene como todo el tema de la manipulación, igual que la iglesia es buena para hacer. Mira, gracias a Dios en ese momento yo tuve porque ya fui, yo no sé qué era, porque como no fui, tampoco puedo decir que así sea cierta, pero al menos siento que la buena intuición de alejarme de eso. Qué bueno. A mí mis papás también me dijeron una vez, pero eso se puede cambiar. Yo les dije no. Ya lo intenté. Es que yo creo que eso es algo que esa es la empatía que les falta, porque ellos de verdad creen que es algo que se puede cambiar. Me refiero, en su corazón dicen, y bueno, también influido por la fe, que es algo que Dios puede arreglar, que Dios me puede restaurar, que esto es un plan del diablo. Sí. Y es porque ellos no lo sienten, no han sentido en su carne lo que es
sentir atracción hacia personas de tu mismo sexo. De manera natural. Eso, y de manera natural, sin que nada malo te pase. Pero siempre como que hay ese como prejuicio de qué te pasó. Claro. Algo te pasó malo y por eso te gustan los hombres, por ejemplo. Y a veces no, a veces simplemente, por ejemplo en mi caso, a mí como a los 13 o 12 años me empezaron a interesar mis compañeros. Y eso sería todo. Pero no pasó nada antes, no pasó nada después. Y yo estuve, de hecho, desde ese tiempo hasta 2025, o sea, perdón, 2015, 10 años quizás, en los que yo no hice nada por interactuar con el otro sexo, o sea, con mi propio sexo, me refiero sentimentalmente, porque yo no estaba seguro, o yo no me condenaba mucho al respecto. Pero es algo que surgió naturalmente. Sí, pues. Y eso es lo que eso es con lo que les cuesta empatizar, porque no sé, pues está muy arraigada esa enseñanza de que esto que estoy viviendo es un pecado, es una abominación. Pero bueno, ahí yo difiero, no lo es. Sí, yo también concuerdo contigo. Y me parece hipócrita que estén más receptivos a aceptar a alcohólicos, maltratadores, mentirosos, apostadores, etcétera, antes que recibir a una persona homosexual que probablemente hace menos daño al ecosistema que cualquiera de las otras personas. Entonces, sí. es triste también, aprovechando el punto, esa hipocresía que tiene la iglesia. Sí, ¿no? Y sabiendo que al menos en la Biblia meten a muchas personas al mismo saco, ¿no? Y de los pecados me refiero. Bueno. Y a lo que voy es que la iglesia como que separa dentro de esa bolsa de acciones pecaminosas, separa con algunas que las pueden aceptar y otras que realmente no. Y eso lo hace la iglesia al final. No, y no se dan cuenta del daño que hacen. Por ejemplo, yo una de las primeras personas con las que salí era un cabro que sí participaba en otra iglesia, en otra parte, pero una iglesia X. Y él mismo, me fue estando conmigo, saliendo conmigo, tenía pensamientos arraigados de que, por ejemplo, ser gay estaba mal. Él estaba opuesto a, por ejemplo, la adopción entre hombres porque tenía la idea de que dos hombres iban a abusar de un menor. Y él mismo decía esas cosas, pero él mismo ya tenía internalizada esos discursos y es súper triste. Sí. No se da cuenta el daño que hacen, o quizás a propósito. Tiendo a pensar bien de la iglesia, quizás por formación. Pero hay cosas que quizás sí hacen de forma maligna o con mala intención, porque igual sirve un propósito de control y de asegurar lo que es suyo. Sí. ¿Y tú crees que estas enseñanzas son lo que te motivó en ese tiempo a comentarle al pastor lo que te estaba pasando? ¿O era algo más como de la situación personal? Como que tú decías, no, de verdad le tengo confianza a esta persona. Porque quiero como apuntar a esto de esta relación medio extraña que a veces se generan entre el pastor con los feligreses. Como que en mi experiencia a veces hay un límite que no se respeta, ¿no? Y uno como, entre comillas, oveja, cree que tiene que ser así, que ese límite tiene que estar como medio difuso, cuando en verdad a veces no, porque uno no se da cuenta de eso. Mira, en mi caso diría que me acerqué a hablar de él por dos motivos. Uno, tenía confianza con él en ese momento, ya no. De hecho, como que en este momento me arrepiento un poco en ese momento me expuse a varias personas de la iglesia que yo pensé que eran cercanas o yo pensé que iban a reaccionar mejor, y no es como que ninguno haya reaccionado de forma tan terrible, pero sí marcando su rechazo. Ya. Pero fue por la confianza que tenía en ese momento y por mi situación personal, porque yo me sentía que me estaba pudriendo por dentro. Ya. Que aguantar
aguantar esto sin abordarlo, reprimirme a mí mismo tanto, ya me estaba como que por fuera bien, por dentro yo estaba ya muy infeliz con la situación. Entonces fue como una cosa de ya yo iba a explotar, entonces yo estaba en un punto de fuga. ¿Ya? Y eso me llevó a contarle, un poco después de hecho te conocí a ti, así que de hecho hablar contigo me sirvió mucho. Me refiero, de principio creo que yo no te dije que yo era gay o algo así. No, tú no. ¿No? ¿Pero yo sí? Sí, tú sí. Wow. Entonces, No recordaba eso. sí. Pero me acuerdo que ese año conversamos mucho. Sí. Y siento que igual conversar contigo me ayudó a ordenar mis ideas también. Me refiero, ejercicio fue, siento que para los dos positivo en ese momento, porque pude permitirme ver las cosas o hablar con alguien de cosas con las que no puedes hablar con otra persona, ayuda mucho. Entonces, sí, además que éramos casi vecinos. Sí. Así que... era fácil conversar. Wow, qué bonito. Sí. Así que en ese sentido fuiste más aporte que el pastor. Vale, oye, me siento muy, muy contento, la verdad. Nunca había pensado en algo, en ese impacto. Y a alguien, por ejemplo, que estuviese en una situación del David hace 10 o 15 años atrás, y no supiera, y estuviese así, necesito decirle a alguien, pero no sé bien a quién, voy a quizás decirle al pastor, arriesgándome. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Porque creo que lo mejor sería que no fuera a hablar con ese pastor, ¿no? Así es. Pero ¿dónde, así de buenas a primeras, cómo podría esa persona abordar su situación mejor? Mira, voy a pensar en una persona que estaba en mi caso. ¿Ya? Yeah. Yo, gracias a Dios, tuve buenos amigos en la universidad con los que hablar esto no fue un drama y que me apoyan siempre. Ya, entonces buscar grupos externos, amistades externas a la iglesia puede servir. O si es una persona de la iglesia, una persona que tú sabes que no es una persona tan cuadrada y que está con, no sé, con la Biblia en la mano y pegándole a la gente, pero yo creo que si no hay nadie así en tu círculo, yo diría que amplíes tu círculo. Pero busques maneras de conocer nuevas personas. Bueno, también al final para mí mi familia no fue un problema a la hora de aceptarme a mí mismo, pero fue un problema. El problema estaba más en mí que en ellos, porque en el momento en que se los dije hubo apoyo desde el principio. Pero más allá si está de acuerdo, pero siempre hubo apoyo. ¿Ya? Entonces, si tampoco sientes que hay confianza con tu familia, yo sí buscaría formas de ampliar tu círculo de conocidos, ya sea por, siempre teniendo cuidado claramente, por internet, que hay gente que demoniza un poco internet porque bueno, hay estafadores, hay gente que miente, etcétera, pero también uno conoce gente que quizás es un temor que tiene gente que no está muy acostumbrada, pero al ser uno gay y estar en el closet y no tener lugares donde hablar de eso, el internet se vuelve un lugar más seguro que, por ejemplo, tu casa o la iglesia. Sí. Y aunque no sea para juntarte con nadie o solo para conversar, uno sí puede encontrar espacios en donde puede conversar con gente y solo conversar. Sí. Y eso sí son cosas que te pueden ayudar a llevar la situación. Entonces yo no demonizo tanto el internet ni las cosas online, me refiero a aplicaciones o foros o lo que te acomode, pero claro, siempre hay que tener ojo, pero siento que sí es una herramienta útil para conectar, porque claro, al menos en mis tiempos no habían espacios seguros para, no sé si hoy en día hay tampoco, me refiero, porque yo no soy de ir a disco o cosas así, entonces no sé dónde se juntan los gays. ¿Dónde se juntan los gays? Buena pregunta. Tenemos que hablar con otro. Porque
Uno piensa las discos o... Claro, pero alguien de iglesia Sí, que po. se va a meter una disco normalmente. Claro. No, y más encima uno va a la disco a carretear, no va a conversar, algo así. Entonces, si uno dice dónde se juntan los gays, uno no se junta en ningún lado, entonces se juntan en internet. Ahí están los gays, chicos. Vayan a internet, ahí están y van a poder conversar con ellos porque no hay instancias. Porque, mira, lo peor es que la mayoría de las instancias son heteros y cuando hay alguna instancia gay, los heteros también se quieren meter en ella. Entonces, Claro. en realidad, como que no hay mucha crítica. Los heteros no se metan en lugares que no les pertenecen, por favor. Ustedes tienen 1 millón de espacios en todas partes. Si hay un espacio que es de los gays, déjenselo a los gays, por favor. Sean muy amables. Sí, sí, eso sería una buena realidad para alguien que necesita salir de este mundo más restrictivo. Sí, sí. Wow. Bueno, David, ¿algún otro recuerdo o pensamiento que te gustaría compartir? Sí, mira, una reflexión para la gente de iglesia. Siento que están como que al menos los contextos en los que yo estuve. Ujú. Tiene un sueño húmedo muy fuerte con la parábola del hijo pródigo. Y por ejemplo, se olvida parábolas como la del pastor que va a buscar a su oveja. Entonces, como que está muy centrado en este tema de que dejar que la gente se vaya, como que dejar que sea infeliz, y cuando estén muy infelices y destruida y su vida sea una miseria, ellos van a volver a la iglesia y yo voy a estar así con los brazos abiertos, ven, Dios te ama y todo, como que estar listo como para el mensaje condescendiente y paternalista de que qué bueno que aceptaste que tu vida era una mierda y que Dios es tu única salvación. Siento que la iglesia debería dejar de alucinar tanto con esa parábola. Siento que esa parábola es para algunos casos, porque no toda la gente, yo sé que es una parábola, pero no toda la gente es como la persona de esa historia, y no toda la gente tiene esa vida o vivió ese contexto, y quizás deberían abrazar más la parábola de ser ese pastor que va a buscar a su oveja. Sí. Que quizá, no sé si en iglesias chicas es más fácil, pero en general no hay mucho esfuerzo por conectar con los que se fueron. Sí. Es como una empresa, te fuiste, ya va a llegar otro que va a ocupar tu rol, o va a llegar más gente, así que en realidad qué importa. Y afirmaban que va a volver solo probablemente, pero no, pues. Eso no pasa así, y siento que deberían ser un poco menos flojos para vivir su fe, porque igual es cómodo esperar infelicidad, que la propia infelicidad del otro lo traiga de vuelta a la iglesia, que salir de tu metro cuadrado para conectar con alguien que tú aprecias o que te caía bien o que, no sé, extrañas. Sí. Y que en general se queda en palabras, ¿no? Sí. Pero al menos en mi realidad, desde que yo dejé de servir en la iglesia, de la gente que me hablaba, nadie me sigue hablando. En el mismo momento que yo dejé de servir, se terminaron todos los contactos que... Sí. Y los amigos que me quedan de iglesia, justamente eran mis amigos por contextos distintos, o porque conectamos de forma distinta. Sí, sí, lamentable. Y no son muchos, la verdad. Entonces... Sí, una lamentable realidad, pero la comparto. Y ahora no me vengan a buscar a mí, porque en realidad yo no quiero volver a la iglesia. No hace falta que vuelvan por mí. Vayan por otras personas. no lo deja David. Eso. Oye, David, muchas gracias. Encontré No. muy generoso de tu parte que compartas tu experiencia y también tu reflexión. Yo creo que da un mensaje importante. Ojalá que más de alguna persona pueda, bueno, sentirse identificada o sacar algo en limpio. Y cualquier comentario, la audiencia sabe, puede contactar al correo del podcast. Y bueno, nuevamente mis agradecimientos. No, y gracias a ti también, porque igual esto es un espacio que ayuda. Así que también gracias a ti, gracias por estar escuchándonos. Espero no hayamos sido
una lata, así que... Una herejía con patas. Eso. Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Chaito. Chao.